amenazas externas y amenazas internas. ¿Cuál es la mayor amenaza para la iglesia cristiana que parece haberse infiltrado inadvertidamente y está alejando a la gente del único Dios verdadero? Bienvenidos de nuevo a Good Fight Radio Show. Soy su anfitrión Chad Davidson de Good Fight Ministries y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de lo que es la mayor amenaza y peligro para la iglesia cristiana que en realidad ya está en la iglesia. Y para discutir este tema muy importante es nada menos que el presidente y fundador de Good Fight Ministries y pastor de Blessed Hope Chapel en Simi Valley, California, el pastor Joe Schimmel. Sí, Chad, este es un tema bastante pesado porque estamos tratando con dos engaños increíbles. Los dos estamos eligiendo uno y los dos podríamos haber estado cómodos eligiendo el uno del otro, porque discutimos esto y estamos pensando, wow, estos son dos de los engaños principales y uno ha estado engañando a la iglesia durante años, otro está cobrando impulso y es un gran engaño que trabajará en concierto con este otro. Y probablemente entenderás de lo que estamos hablando en un momento, pero estos son enormes. Cada cristiano debe ser consciente de estos, porque yo diría, no miles, sino millones de cristianos profesantes han naufragado su fe en las rocas de la condenación, probablemente debido a estas doctrinas. Ahora, creo que esto es más que importante que lo entendamos. Y una de las razones por las que tanto Joe como yo elegimos estos dos temas como la mayor amenaza es porque ambos abarcan más de una doctrina que es falsa. Ambos abarcan cosas que no importa en qué espectro te encuentres, no importa a qué denominación o iglesia no denominacional que asistas, ya sea que estén siendo enseñadas descaradamente o que se hayan colado sin que te des cuenta, como dice Judas. Y así yo voy a empezar con mi tema para esta discusión, y eso es lo que se conoce como la Reforma Nueva Apostólica. Pero no quiero simplemente parpadear eso, es demasiado encasillado, porque quiero que la gente entienda, y antes de siquiera entrar en ello en total, son las ramificaciones del fin de los tiempos, la realidad del libro de Apocalipsis que está tomando lugar ante nuestras manos y la gente, lo mismo, Joe, que has expuesto durante años. Si ustedes no han visto la guerra contra Dios de Marvel y DC, específicamente la segunda parte que menciona al Doctor Extraño y su conexión con Aleister Crowley, pero también profundiza en la cienciología, sorprenderá mucho si no lo han visto. Pondremos un enlace en la descripción, pero la forma en que tenías el documento que obtuviste y la forma en que dijiste, wow, esto es bastante loco. Que estos New Agers, estos cienciólogos, estos que están llenos de sectas, están diciendo, mira, el libro del Apocalipsis es cierto, pero estamos en el lado del anticristo. Es como, wow, eso es volverse loco. ¿Cómo puede alguien llegar a esa conclusión? Pero el hecho, Joe, esa declaración exacta está en realidad en la iglesia. Sí, absolutamente. Y lamentablemente las conexiones con la Reforma Nueva Apostólica, la gente piensa, la Reforma Nueva Apostólica tal vez es solo Lance Wallnau, Johnny and Lowe, tal vez el Rick Joyner del mundo, Shay On, incluso Bill Johnson, y la gente dice, mira, estos son los profetas, Mike Bickle de la Reforma Nueva Apostólica. Pero lo que la gente no se está dando cuenta también es que tantas personas cada domingo están cantando las canciones. Sí, están adorando al lado. Por mucha de la doctrina. Y eso es en realidad lo que Bill Johnson dijo, que ese era el propósito de la música. Abiertamente él dijo eso. Vamos a conseguir ese modelo, y no es la cultura americana, es la cultura de avivamiento, y vamos a llevarlo a alguna parte, y vamos a plantarlo. Plantémoslo a través de la cultura de Jesús. Plantémosla a través de la música que escribimos. Plantémosla a través de las conferencias que hacemos, las conferencias a las que traemos gente. Y ellos piensan que tú estás realmente bajo su apostolado, y luego, cuando usted está cantando sus canciones, que son en realidad que está bajo sus profetas, que está bajo su autoridad, Chris Bayoton es uno de sus profetas, etcétera, falsos profetas, quiero asegurarme de que quede claro. Y entonces usted tiene popularizadores por ahí, como Sean Feucht, que durante COVID, yo tendría que decir, cuando se trataba de cómo COVID se utilizó, fue positivamente. Cuando lo miro desde esa perspectiva, fue utilizado como un medio de coalescencia, alguna alianza muy extraña, quiero decir, tienes Jack Hibbs compartiendo fotos juntos con Sean Feucht y luego las quitan, es decir, después de haber sido llamado a su atención. Pero tenemos una situación en la que los maestros principales que nunca se alinearían con el posmilenialismo, el reconstruccionismo en el lado calvinista o los movimientos dominionistas, los movimientos Kingdom Now y todas estas cosas
nunca esperaríamos que hicieran eventos juntos. Nunca esperarías que Sean, uno de los falsos profetas, los falsos apóstoles de la Reforma Nueva Apostólica, dijera en un evento en la iglesia de Jack Hibbs, mi buen amigo Jack Hibbs: También quiero agradecer al pastor Jack, te amo, eres mi héroe. Muchas gracias. Entonces piensas, Exactamente. espera, ¿qué está pasando? Sí, exactamente. Usted no tendría a todos estos tipos como Sean Foyt y la gente y hermanos y hermanas en Cristo que conozco en línea que dicen, sí, tenemos que estar en contra del gobierno. Y cuando se trata del evangelio, sí, tenemos que asegurarnos de que estamos predicando el evangelio ahora. Y cuando se trata de asegurarse de que estamos en comunión y participando de la comunión de la mejor manera posible. Lo que tenemos que hacer para asegurarse de que estamos siguiendo las directrices bíblicas, entonces tenemos que hacer eso, lo entiendo totalmente. Pero luego decir, bueno, ¿sabes qué? En realidad vamos a unir nuestros brazos con gente como esta, vamos a tirarnos de cabeza por esto. La gente no se da cuenta de lo que en realidad se han tragado con esto. Chicos, si dijéramos, oh, tienen cosas de la palabra de fe en ellos, cosas del evangelio de la prosperidad, enseñanzas de la nueva era en ellos o enseñanzas de un culto en ellos, tienen todas estas cosas. ¿Y qué concluimos? Los cristianos aún más conservadores que creen en la Biblia dicen algo como, sí, pero eso está bien. Por lo menos están de pie contra el gobierno. ¿Y saben qué? Solo son cobeligerantes y todo eso. Y entonces yo, y no quiero profundizar demasiado porque esto es mucho de lo que vamos a estar hablando en el documental, la fusión de algunos de este nacionalismo cristiano, el reino reconstruccionismo ahora, y usted está viendo esto ante nuestros propios ojos, la gente que nunca pensé que sería capaz de incluso sentarse en la misma habitación. Ahora están promoviendo la misma doctrina, y chicos, tenemos un montón de entrevistas que estamos juntando con una serie de expertos que han hablado sobre este tema, así hemos estado hablando de ello por un tiempo. Hicimos una serie entera sobre Bethel. Hemos hecho episodios enteros sobre la nueva era y algunas de las mezclas, así que queremos que ustedes sepan algo acerca de eso. No quiero profundizar demasiado, pero es una advertencia. Sé que vamos a tener que hablar, no hoy, pero en el futuro sobre ismo postmillennial y preterismo y todas esas ¿Y doctrinas. cómo es tan importante? Hay un espíritu detrás de él y ustedes van a estar sorprendidos. Muchos de ustedes son conscientes de lo que está pasando. Así que ustedes, y estoy seguro de que lo aprecian, porque quieren que la gente sepa. Así que por favor oren por el libro que estamos escribiendo y oren por la serie. Es como un enorme pulpo demoníaco espiritual que con estas piernas y tentáculos que abarca gran parte de la iglesia. Lo que estamos buscando y lo que estamos exponiendo no es lo que vas a ver en el libro típico sobre el movimiento NAR. Hay algunos libros realmente grandes sobre el movimiento NAR. Ya hemos estado entrevistando a algunos de los autores de lo que creemos son algunos de los mejores libros, pero incluso los libros que decimos, wow, esos son realmente buenos. Tenemos un énfasis totalmente, yo diría diferente, un ángulo diferente que creemos que realmente necesita ser expuesto. Y en lo que estamos trabajando es más del aspecto escatológico, porque muchos de los libros no lo abordan. Incluso tengo uno que tiene una palabra escatología del movimiento NAR. Tiene solo un par de páginas en la escatología. Digo, ¿qué pasó? Así que estamos emocionados de sacar esto. Al revisar estos libros, digo, hay un exceso de algo que creemos debe ser un énfasis importante en este movimiento. Cuando yo era un pastor joven, hace casi 35 años, una de las primeras series que había hecho en el primer año fue una de 3 partes sobre el dominionismo del reino. Mucho antes de eso, hace más de 30 años, y en cierto modo comenzó a desaparecer un poco. Pero pensé, no, esto es parte de lo que viene, porque se ajusta a todo el sistema del anticristo en el final. Es todo acerca de nosotros estableciendo el reino de Dios antes de que Jesucristo regrese y que vamos a gobernar el mundo. El mismo engaño que Jesús nos advirtió y las Escrituras nos revelan cuando Satanás ofreció los reinos del mundo a Jesús antes de tiempo, ¿verdad? Así que hay mucho que hacer allí y estamos entusiasmados con ello. Así que definitivamente es algo que estamos deseando exponer. Y esto es algo que Joe lo ves, de que hemos hablado de ello desde hace años. Yo sería tan bendecido si ustedes, y quiero animarlos, si usted no está sintonizando los domingos y miércoles y usted no tiene que verlo en vivo, pero siempre puedes unirte a nosotros, Blessed Hope Chapel, puedes encontrarlo en YouTube. Siempre tratamos de poner un enlace en la descripción. Y Joe, tú hablaste de esto en un domingo, extensivamente. Es difícil encontrar pastores que estén hablando en contra de esto para advertir a las congregaciones, porque toma tiempo para que la gente tenga una comprensión real de por qué esto realmente importa. Pero Joe, otro tema que sé que está en tu corazón, y es tan gracioso porque creo que te envié un mensaje de texto. Pensamos, hey, deberíamos hacer esto y creo que me lo recordaste. Hey, se supone que debemos hacer el resto de la iglesia. Dije, oh, sí. No, eso es ese episodio de cual estoy emocionado porque como pastor Joe, sé que no quieres que las ovejas sean arrancadas y este tema creo que para los dos y creo que todo el mundo aquí en el ministerio.
dijiste, hey, ¿qué tema crees que necesita ser discutido sobre los peligros dentro de la iglesia? Creo que del que vas a hablar en este momento, creo que es el número uno. Creo de todo corazón que es el número uno. Alguien escribió un libro sobre este tema y estamos hablando de la idea de que puedes ser un creyente en Cristo y seguirlo. Y entonces tu amor puede enfriarse. Como Jesús advirtió, puedes volverte tibio, como dicen las Escrituras, o tu corazón puede endurecerse, como dicen las Escrituras. Esas son advertencias para los creyentes. Y puedes volverte solo un rebelde malvado. Y no te preocupes, todavía vas a ir al cielo. La mentira más grande en la iglesia, y ni siquiera está cerca, es eso, lo que causa la mayor destrucción, más que cualquier otra doctrina. De hecho, escribí una reseña en un libro. Un caballero escribió un libro que tenía más de 500 páginas, creo, sobre este tema hace años, y me preguntó si podía escribir un comentario sobre el libro, y en realidad puso mi comentario en la parte posterior. Básicamente, dije algo en el sentido de que esta doctrina de una vez salvado, siempre salvado, en realidad ha condenado a más almas dentro de la iglesia que probablemente todas las otras falsas doctrinas juntas. Eso es porque es tan aceptado. Suena tan bien a los oídos que puedo estar en rebelión a Dios y vivir según mi carne y todavía heredar el reino de Dios, a pesar de que contradice tantas escrituras. Pero tanta gente está enseñando esta doctrina hoy. Cuando vas por el camino y estás escuchando una radio cristiana, sale una y otra vez. La mayoría de los maestros que son populares en la radio cristiana están enseñando, una vez que eres salvo, siempre eres salvo, no importa lo que te pase a ti y a tu fe. Incluso algunos maestros calvinistas populares que predicarían contra la licencia y predicarían la santidad, dirían cosas como incluso John MacArthur. Él dice que no hay nada que puedas hacer que pueda causar que seas borrado del libro de la vida. Pero Dios nunca borrará el nombre de los suyos del libro de la vida. Nunca borrará el nombre de los suyos del libro de la vida. Bueno, ¿cuál es el mensaje? Que una vez dentro, no importa lo que hagas, estás dentro. Sin embargo, al mismo tiempo, se ha convertido en una doctrina muy popular y tenemos tan poco tiempo en el programa para cubrir dos grandes enseñanzas falsas. Pero voy a decir esto es, desde el principio, si se le ha enseñado una vez salvo, siempre salvo, y que ha heredado su doctrina de la iglesia o la denominación a la que pertenece, y que acaba de decir, hey, esta es la idea que tengo a causa de esta escritura. Bueno, la Biblia dice que debemos dividir correctamente la palabra de verdad. Y le animamos a hacer eso porque te amamos. Y sabemos que los cristianos genuinos que creen que una vez que son salvos para siempre. Se supone que debemos comparar la escritura con la escritura. Te animamos a hacer eso porque te amamos. Y sabemos que hay cristianos genuinos que creen que una vez que han sido salvos, siempre son salvos. Y son verdaderamente cristianos nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Son aquellos que comienzan a vivir una vida malvada como resultado de esa doctrina, cuyas almas están en grave peligro. Esa es la gran preocupación que tenemos. Y luego, si usted es un maestro, enseñando a la gente que pueden hacer lo que quieran, después de venir a Cristo, usted puede pecar, que la gracia abunde más. Y así, entonces usted en realidad está enseñando algo que es falso. Entonces me pregunto, ¿dónde estás con Dios, verdad? Si de hecho, si estás enseñando a la gente que pueden vivir como el infierno y aún así heredar el reino de Dios, las Escrituras advierten sobre ti en el libro de Judas. Judas dice en los versos 3 y 4, él dice, yo iba a escribir acerca de la salvación común, pero Dios lo puso en su corazón. Básicamente, lo estoy parafraseando. Él dice, tú sabes que tú sabes. Judas se llama a sí mismo un siervo de Jesucristo, un hermano de Santiago. Habla de nuestra salvación común. Pero luego dice que siente la necesidad de advertirles que hay ciertos hombres que se han infiltrado inconscientes en la versión King James, inconscientes o inadvertidos en la NASB. Estamos convirtiendo la gracia de Dios, lo que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados, en una licencia para la inmoralidad. Y dice porque ciertos hombres han infiltrado y estaban convirtiendo la gracia de Dios en una licencia moral y están negando al único maestro que los compró. Entonces da advertencias como los ángeles. Ellos eran hijos de Dios y él dice que ellos fueron destruidos más tarde. Él habla de aquellos en Egipto como fueron salvados. Él usó soso, la palabra griega para salvación, fuera de Egipto. Pero después aquellos que no creyeron él los destruyó. Judas da advertencias diciendo, no caigan en este engaño. Y él advierte sobre estos maestros que no tienen ningún temor de Dios. Él dice, y este es un gran engaño, chat. Así que es importante porque es tan grande que literalmente millones de personas lo creen. Hay millones de personas en las calles que ya no van a la iglesia. Y los confrontas, hablas con muchas de estas personas, les preguntas qué pasó y dicen, oh, todavía soy salvo. Me enseñaron uno salvo, siempre salvo. Hablé con un borracho. Él estaba más borracho que cualquier otra persona con la que me he topado mientras estaba testificando. Tenían como Iron Maiden o algo así a todo volumen en sus audífonos. Está completamente fuera de sí. Dice, soy hijo de un pastor. Dijo que nadie podía arrancarme de las manos de Dios.
Lo llevé a las escrituras donde Jesús hablaba del tipo que es un siervo pero parte del pequeño rebaño. Y entonces después él va, porque el borracho y él se emborrachan con los borrachos. Golpean a las criadas, que Jesús dice que él será cortado en pedazos y puesto con los incrédulos. Y bien, él se puso sobrio rápidamente. En 1 Corintios 6, compartí con él también versos 9 y 10. No se engañen los borrachos, no heredarán el reino de Dios. Hay tantas personas que no reconocen o ignoran esos versículos o permiten que versículos que son torcidos reduzcan esos otros versículos a cenizas, así que no significan nada para él. Hacen que la palabra de Dios no tenga efecto. Terminan viviendo una mentira, y esto es tan importante porque la mentira original de Satanás era: Adán y Eva tenían vida eterna. Tenían la vida de Dios, vivirían para siempre. Pero ¿qué dijo Satanás? Les enseñó que una vez que tenían la vida eterna, no podían perder la vida eterna. Así que Satanás dijo que ciertamente no morirían. Esa fue su mentira original. Y Satanás sigue distorsionando las escrituras. ¿Ha dicho Dios? Incluso con Jesús, en el capítulo 4 de Mateo, utilizó 3 engaños diferentes en su esfuerzo por engañar a Jesús, llevándolo hasta el pináculo del templo. Le dice que salte y cita una promesa. Esto es lo que el enemigo hace con esta doctrina. Cita promesas fuera de contexto y condicionales como la salvación. La Biblia nos dice que uno no se salva automáticamente. Todos sabemos que el universalismo, que todo el mundo va a ser salvo, es una herejía. Tienes que arrepentirte y poner tu fe en Cristo, que hay una responsabilidad humana, que tienes que recibir el don gratuito por la fe. Y es interesante porque Satanás siempre ha utilizado esos engaños. El apóstol Pablo advirtió que morimos también espiritualmente los creyentes. Él dijo en Romanos 8, 12 y 13, hermano, no somos deudores a la carne para vivir según la carne, porque si vivís según la carne moriréis. Pero si por el Espíritu, hermanos creyentes, dice que mortificamos las obras del cuerpo, viviremos, dice que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, así que está hablando de filiación espiritual allí. Así que cuando Satanás trató de engañar a Jesús, él citó el verso del Salmo 91. Él dice, Jesús salta al pináculo del templo porque está escrito, Él dará a sus ángeles cargo de ti para que te recojan. No sea que te golpees el pie contra la piedra. No te preocupes, Jesús. Dios prometió que no serías destruido. Y entonces Jesús supo que era un engaño, porque si esa promesa estaba allí, pero Él aumentó eso y puso la condición allí. Le dice a Satanás, está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Así que lo que hacemos como cristianos cuando reconocemos las promesas, no nos damos cuenta de las condiciones que van con las promesas. Y es por eso que es tan importante, porque la iglesia primitiva advirtió una y otra vez, Chad, no ser engañado en este tema. De hecho, mira las escrituras cuando ves en el Nuevo Testamento donde dice no ser engañado en este tema, en cuanto a la seguridad del creyente, más que en cualquier otro tema en el Nuevo Testamento. De hecho, en 1 de Juan, habla de la diferencia entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Son obvios su manifiesto en los que practican el pecado. Dice que son del diablo. Él dice, no se dejen engañar, hermanos. Santiago. Dice en el versículo 12 del capítulo 1. Dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación o la prueba prosmas en griego, porque después que haya perseverado, recibirá la corona de vida. Se trata de la vida espiritual, pero luego pasa a los versículos siguientes. Versos 13 a 16, para hablar de aquellos que van tras una vida de pecado en su lugar y cómo recibirán la muerte. Y luego en el verso 16 dice, no seáis engañados, mis amados hermanos. Estas son advertencias a los hermanos. El apóstol Pablo, 3 veces diferentes. Hay 2 veces en 1 de Juan, capítulo 3, Santiago, capítulo 1, pero el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, en Gálatas 5 y 6, en Efesios capítulo 5, 3 veces diferentes, da estas listas de vicios y advierte a los creyentes genuinos. No creyentes profesantes solamente, sino aquellos que tienen una relación con Dios, que pueden perder su salvación y no ser engañados. Ellos piensan que pueden vivir vidas malvadas. En 1 Corintios 6, 9. Entonces Pablo dice, ¿no sabéis que vosotros, los injustos, no heredaréis el reino de Dios? No os engañéis. Entonces él da una lista de fornicarios y adúlteros y borrachos y homosexuales y afeminados y así sucesivamente, extorsionadores. Él dice, no sean engañados. Y a quien le está hablando en el verso 8, justo antes de la advertencia, él dice, no defrauden a sus hermanos. Entonces él continúa hablando acerca de cómo somos templos del Espíritu Santo y no tomen el templo del Espíritu Santo y se unan con las prostitutas. Él no solo está advirtiendo a los incrédulos, así que no es una pequeña cosa decir, bueno, él solo está hablando a los que son los incrédulos. En Efesios capítulo 5, Pablo dice, sepan con certeza que los que practican estas cosas, ahora la lista de vicios, no heredarán el reino de Cristo. Y dice otra vez, que nadie os engañe con palabras vanas. A causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Él dice que ustedes son la luz en el Señor. Él está hablando a aquellos que son luz. Eso no es a los incrédulos. Y luego Chad en Gálatas capítulo 5. Él dice, andad en el espíritu del verso 16 del capítulo 5 y no satisfaréis los deseos de la carne. Él no está hablando a los incrédulos, diciéndoles que caminen. Él está hablando a cristianos justo antes de eso. En el verso 1 él dice, manténganse firmes en la libertad con Cristo para hacerlos libres. No seas enredado otra vez en el yugo de esclavitud. Él advierte en contra de
tratar de guardar la ley para estar bien con Dios. Él dice, no somos salvos por fe, pero la condición no es que tenemos que ser lo suficientemente buenos para entrar al reino de Dios. La condición es que tenemos que confiar en Jesús. Esa es la condición para ser salvo. Arrepiéntete y confía. Sigues confiando en Jesús y la fe sin obras está muerta. Así que las obras serán la evidencia de eso, ¿correcto? Pero esto es lo que Pablo sigue diciendo. Dice, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Y luego pasa a dar una lista de vicio de versos 19, 20, 21, de los que no heredarán el reino de Dios, casi 2 docenas. Él menciona más de una docena de las obras perversas de la carne como la brujería y así sucesivamente. Y luego dice, yo te advierto, así como te advertí antes, que aquellos que practican estas cosas no están diciendo que si caes y regresas y dices, Dios ten misericordia de mí. Él está hablando de aquellos que se rebelan contra Dios, que no están bajo la sangre, que no están buscando a Jesús a través de la fe y están haciendo sus propias cosas. Bien, él dice, yo os lo advertí, así como os lo advertí, antes que aquellos que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Luego él dice en los versículos 7 y 8 del capítulo 6, el que siembra la carne, de la carne segará destrucción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, y nosotros segaremos si continuamos. Tenemos que continuar en la fe, hermanos y hermanas, así que voy a dar algunas citas, Chad, y quiero tus respuestas a estas citas. Y esto te da un poco de historia porque solo nos quedan 5 minutos más o menos. Pero quiero darte algo de contexto y encapsular esta doctrina dentro de 5 minutos de historia de la iglesia, si podemos hacerlo. Tenemos las primeras advertencias en el primer siglo, ¿verdad, Chad? Y luego tenemos a los gnósticos, que eran los únicos que enseñaban, una vez salvo, siempre salvo. Ellos fueron los más grandes oponentes de la iglesia primitiva. De hecho, uno de los padres de la iglesia, Ireneo, fue su mayor oponente en la iglesia primitiva. Habló de cómo ellos tenían una doctrina en la que podían tomar a las mujeres en adulterio y todavía eran salvas sin importar lo que hicieran. Origen dijo que esto enseñaba porque su punto de vista de la predestinación era incondicional. La Biblia enseña la elección condicional que se basa en la fe y se basa en la presencia de Dios. Él sabe cómo la gente va a responder. Origen dijo que los gnósticos enseñan que las personas están perdidas de tal manera que no pueden ser salvadas y que están salvadas de tal manera que no pueden perderse. Eso era como una enseñanza novedosa y la iglesia primitiva la rechazó como herética. Incluso Agustín, quien fue el precursor de Calvino, termina enseñando que ciertas personas elegidas son salvas sin barrera, pero él todavía enseñaba que todos aquellos que son regenerados, salvos, sí, en sus opiniones, falsa enseñanza, ellos podrían caer porque no son elegidos. Pero él todavía retuvo las enseñanzas de las advertencias hasta Calvino en el siglo XVI. Ahora, creo que esto es intenso. Antes de Juan Calvino, Lutero vio venir esto. Él es el padre de la Reforma Protestante, enfatizando que eran salvos por gracia a través de la fe. Pero él vio incluso entre las personas que entienden que eran salvos por gracia, que Satanás estaba usando que por medio de la gracia, a través de la fe, agitando una doctrina que de básicamente haz lo que quieras en la iglesia. Y Martín Lutero dijo que este mal es común y el más pernicioso que Satanás suscita en la doctrina de la fe, a saber, que en muchos, él convierte esta libertad, donde Cristo nos ha hecho libres en una libertad de la carne. Todos se jactan de la libertad cristiana, y sin embargo, sirviendo a su propia lujuria, se entregan a la codicia, orgullo, envidia y tales otros vicios. Han perdido a Cristo, dice. Han perdido a Cristo y la libertad cristiana, y se han convertido en esclavos del diablo, porque el diablo que fue expulsado de ellos ha vuelto con 7 demonios peores que él. Bueno, no mucho después de Lutero, Calvino codificó esta doctrina gnóstica, que una vez que estás salvado, siempre estás salvado no importa qué. Es increíble para mí, Chad, porque John Wesley había llegado a la escena, y tengo citas de estos 3 tipos. John Wesley encontró que el calvinismo había sido básicamente trabajado como un veneno en Inglaterra y en todo lo que se convirtió en todo el imperio británico y a través de las Américas. Es solo esta mentalidad de elegido y congelada estoy salvado no importa qué. No tengo elección en mi salvación. Y cuando digo que este es el mayor engaño en la iglesia, Martín Lutero dice, aquí mismo es la doctrina más perniciosa que Satanás agita entre la fe. Y John Wesley, cuando se le preguntó cuál era el antídoto contra la injusticia y la maldad en la iglesia, dijo, cito, sobre el calvinismo. De todos los artificios de Satanás durante estos 50 años, han hecho mucho menos para detener esta obra de Dios que esta sola doctrina. Ataca la raíz de la salvación del pecado, previo a la gloria, poniendo el asunto en otra cuestión. Pregunta, pero ¿dónde reside el encanto de esta doctrina? Lo que hace que los hombres la traguen con tanta avidez, responde que parece magnificar a Cristo, aunque supone que murió en vano porque los absolutamente elegidos deben haberse salvado sin él.
y los no elegidos no pueden ser salvados por él. Es casi como si estuviera citando lo que Orígenes citaba antes de los gnósticos. Lo que es asombroso, Chad, tenemos un gran soundbite que queremos reproducir para ustedes. Chad y yo entrevistamos a uno de los mayores expertos en agustinismo y calvinismo. Él escribió un libro sobre eso y lo tendremos para ustedes, y pueden revisarlo si quieren conseguir ese libro. De hecho, acabo de comprar algunos de ellos para repartir a algunas personas y le preguntamos acerca de la historia de la iglesia y esta idea de una vez salvo, siempre salvo. Es el tipo que fue al seminario teológico de Dallas, ¿verdad? Como profesor ahora y es interesante. Escuchen lo que dice sobre de dónde vino esta doctrina o si estaba en la iglesia primitiva o no. Así que la conclusión es que los primeros cristianos hasta el siglo IV luchaban contra el estoicismo, el gnosticismo y el neoplatonismo. Y estos tres puntos de vista son altamente deterministas. Eso significa que creen que Dios ordena cada evento particular en el universo, bueno o malo. Nada podría ser mejor de lo que es porque Dios lo tiene todo bajo control. Y los cristianos absolutamente refutaron ese punto de vista. Uno tras otro, el 100% de ellos que escribieron sobre este tema, porque es un Dios no relacional. Los estoicos, gnósticos y maniqueos tenían un Dios no relacional. Y los cristianos decían, espera un minuto, nuestro Dios es un Dios relacional. Él no asigna arbitrariamente a la gente al cielo o al infierno. Él realmente ama a todo el mundo, quiere que todos vengan a Él y solo lo hace basado en el conocimiento previo de lo que van a hacer. Y yo no soy el único que dice eso, quiero decir, mira, cualquiera que no sea calvinista dirá que sí, eso es exactamente lo que pasó. Ahora, esto es lo que es una locura. Aún muchos de nuestros hermanos calvinistas entienden que esto es un engaño. De hecho, muchos calvinistas dicen, oye Joe, yo soy un calvinista, pero si alguien está viviendo una vida malvada y viviendo de acuerdo a la carne, yo no creo que sean salvos. Y yo digo, alabado sea Dios, amén, ellos necesitan ser advertidos. Creeríamos que tal vez no fueron salvos, o posiblemente como el hijo pródigo, se alejaron, ¿ok? Porque todavía tenemos una distinción de diferencia, pero muchos calvinistas fueron advertidos en contra de esta doctrina también. De hecho, uno de los calvinistas más famosos de todos los tiempos, llamado Arthur Pink, él escribió un libro llamado Seguridad Eterna. Y miren lo que dice aquí. Miles han sido arrullados en el sueño fatal por el arrullo calmante de una vez salvo, siempre salvo. Imaginar que puedo entregar mi alma en su interés eterno en las manos del Señor, y de ahí en adelante me libera de toda obligación, es aceptar el veneno azucarado del padre de las mentiras. Incluso Spurgeon dijo, cito, detestamos la doctrina de que un hombre que una vez ha creído en Jesús será salvo aunque haya abandonado por completo el camino de la obediencia. Y otro líder calvinista, teólogo, John Armstrong, se le preguntó acerca de cuál era la doctrina más peligrosa en la iglesia. Él dice, cito, me hicieron la pregunta hace aproximadamente un año por un grupo de pastores en Pensilvania. ¿Cuál cree usted que es la doctrina más destructiva en la vida de la iglesia? Él dijo, hoy. Y yo dije la doctrina de la seguridad eterna. Esta idea de que estás seguro no importa lo que hagas, si pisoteas la sangre de Cristo o no, aún estás bien. No, hermanos y hermanas, tenemos que caminar con Jesús, y hay millones de creyentes profesantes que ya no lo están haciendo porque se les ha dado este veneno. Amén, Dios los bendiga. Hola, soy Joe Schimmel. Quiero agradecerles por vernos. También quiero animarles a que no se olviden de inscribirse o suscribirse al canal de YouTube de Good Fight Ministries. Tenemos el contenido más asombroso. También tenemos el muy popular programa de radio Good Fight, donde examinamos todo tipo de cosas a la luz de las Escrituras, así como 511 News, que también es muy revelador. Y también tenemos alucinantes exposiciones en vídeo que no verás en ningún otro sitio. Y nuestra estación de radio en línea las 24 horas, la red de radio Good Fight, así como mis sermones de la Capilla Esperanza Bendita en el canal de YouTube de la Capilla Esperanza Bendita. Gracias de nuevo. Nos vemos más tarde y solo oramos para que el Señor te bendiga ricamente mientras buscas su fe. Y el producto destacado de esta semana es Hollywood Unmasked 2. Pueden conseguirlo en goodfight.org. Dios los bendiga.